Hola amigos, buenas noches, saludos cordiales. Es martes 11 de febrero y esto es El Arca de Marisa. Una noche más les invito con sumo agrado a que nos acompañen en una nueva singladura que en estos momentos iniciamos. Y lo vamos a hacer con el coordinador regional de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, que ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Comarcal. Señor Pujante, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Comparte mesa con nosotros el profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias, Juan Francisco Soriano. Juan Francisco, bienvenido hasta tu casa. Hola, muy buenas noches, Marisa. ¿Qué te parece si para entrar en materia, Juan Francisco, les dices a todos los fieles seguidores de este espacio qué es lo que más valoras de la figura política, de su trayectoria como político de José Antonio Pujante? Hombre, la verdad es que José Antonio tiene ya una larga trayectoria en la política. Yo lo conocí, digamos, en el tema de la política cuando yo me acerqué a los temas de la política local, aproximadamente en el año 2000, más o menos, que es cuando yo me picó el gusanillo de esto y me metí un poco. Tuve mi época de promesa del Partido Popular hasta que, como soy un poco díscolo, según dicen algunos, ya derivé por otros senderos. Y la verdad es que de José Antonio Pujante, pues hombre, podría decir que lógicamente en lo ideológico estamos bastante lejos, como es de imaginar, porque yo, como me definí algunas veces, soy una persona de ideología de centro-derecha, conservador, como quieras llamarlo. Además no me escondo porque me molesta que en mi partido la mayoría estén siempre huyendo de eso. No creo que haya ningún problema. Y José Antonio es un hombre de izquierda, como estoy seguro que él mismo se define, y tiene una larga trayectoria en eso. Antes de comenzar, yo le comentaba de algunos debates que tenía cuando estudiaba con su cuñado Ángel Manuel, y siempre eran fructíferos e interesantes, a pesar de que casi nunca llegábamos a ninguna conclusión. Yo de José Antonio lo que sí que puedo destacar es que él es bastante coherente al menos en el tema de la exposición de argumentos, de línea ideológica a lo largo del periodo de tiempo que yo les recuerdo. Y por ejemplo, por poner un ejemplo que estoy seguro que es un tema que trataremos más adelante, en los temas urbanísticos, recuerdo la época de los convenios y demás, pues es cierto que él era muy crítico y quizá era quien hacía una oposición más fuerte y más dura a las fantasmadas del señor Navarro Molina, porque aquello fue una época absolutamente demencial. Y yo también recuerdo que en ese tipo de cosas pues demostraba una coherencia, cosa que yo siempre respeto. Se puede ser adversario, que no enemigo, o sea, tener unas ideas bastante contrapuestas, pero yo sobre todo respeto en la política a aquellas personas que me demuestran que tienen un hilo conductor, que tienen... Y yo creo que en esto José Antonio pues lleva ya muchos años, muchos, en los cuales se puede decir eso. Luego ya, como decía, pues evidentemente es difícil que nos pongamos de acuerdo en la mayoría de los temas, aunque fíjate que esto que nombrar de los convenios, a lo mejor estamos más de acuerdo de lo que muchos se puedan imaginar. Eso es lo que decía al inicio de este espacio Juan Francisco Soriano, pero quiero saber si Izquierda Unida Verde se ha radicalizado su discurso en los últimos tiempos. No, el discurso de Izquierda Unida básicamente es el mismo. Si por radical entendemos el sentido etimológico de la palabra, el sentido original de la palabra, ir a la raíz de las cosas, pues en ese sentido pues sí que hay radicalidad. Hay radicalidad en la defensa de los derechos humanos, hay radicalidad en la defensa de la dignidad del ser humano, hay radicalidad en la defensa de derechos como el acceso a la vivienda, el derecho al trabajo. En ese sentido, lógicamente, hay radicalidad en la lucha contra la violencia. En ese sentido, sí, somos una formación política que tiene ideológicamente unas posiciones muy firmes, y en ese sentido, si radical lo entendemos en esa acepción, sí. Además de criticar al partido que gobierna en estas calendas, el Partido Popular, ¿ofrecen alguna alternativa que sea real, seria, tangible, creíble a la ciudadanía? Bueno, no solo criticamos al Partido Popular por ser el Partido Popular, criticamos las políticas del Partido Popular y las de aquellos partidos políticos que llevan a cabo políticas liberales, políticas en lo económico y en lo social liberales, que suponen un perjuicio para la mayoría social. En este sentido hemos sido críticos también con el Partido Socialista,
y con la política que llevan a cabo, que en ese sentido es similar. Por eso la crítica nuestra no solo se centra sobre la acción política del Partido Popular, sino también sobre lo que ha representado y representa todavía el bipartidismo en este país. Izquierda Unida tiene una alternativa que además, aunque no tenga un país concreto como referencia, sí que hay varios países en los que se ha materializado de alguna forma alguna de las propuestas que Izquierda Unida defiende, en un programa electoral y una propuesta política que no deja de ser, en el fondo, en su planteamiento inmediato, un avance hacia políticas claras y nítidamente socialdemócratas, tomando como referencia lo que han sido los países del norte de Europa. Voy a poner un ejemplo, Noruega. En Noruega la banca es pública, en Noruega los sectores industriales estratégicos son públicos, la energía eléctrica es pública y pagan menos factura que la que pagamos nosotros aquí, con una energía eléctrica que se ha privatizado y que ha generado oligopolios. Nosotros tomamos como referencia no solo Noruega, puedo poner un ejemplo incluso de los Estados Unidos. En Dakota del Norte hay una banca pública que se crea en el año 1946, que sirve originalmente para prestar dinero a los pequeños y medianos granjeros de Dakota del Norte y que jamás se ha embarcado en aventuras especulativas, ni en bonos basura, ni en preferentes, y que ha sido declarada además como la banca más solvente y la más saneada de todas las bancas que hay en los Estados Unidos, y es una banca pública y cualquiera puede acceder a esa información. Tenemos como referencia en este sentido un sistema fiscal que garantice, primero, que las grandes multinacionales y las grandes empresas y la gran banca paguen los impuestos que le corresponden, porque no tiene sentido que un pequeño empresario, un panadero, un pequeño comerciante tenga que pagar, en el impuesto de sociedades tenga que pagar más que una gran multinacional como Google, que opera en nuestro país, precisamente porque aplican todo un conjunto de deducciones fiscales que hace que al final tengan que tributar muchísimo menos de lo que tributa pues una pequeña empresa. En consecuencia, nosotros planteamos una reforma fiscal progresiva en el ámbito de las rentas del capital, de tal manera que en función del beneficio se paguen más impuestos y por tanto se puedan tener más recursos. También el incremento de la plantilla de los inspectores de Hacienda para que, como hace Francia, que señala la rentabilidad que cada inspector de Hacienda tiene, puedan perseguir el fraude fiscal, que está en torno a los 90.000 millones, según los técnicos de Hacienda, de euros anuales, es decir, una cantidad realmente considerable y muy relacionada también con la economía sumergida en nuestro país, que es altísima. Por tanto, el incremento de la plantilla en la inspección de Hacienda, permitir que los inspectores de Hacienda puedan investigar las grandes fortunas y las grandes operaciones de las grandes multinacionales, y también incrementar la plantilla de la inspección de trabajo, ampliar la legislación tanto en materia fiscal como en materia laboral, para que se controle más esas irregularidades que se cometen, pues eso puede suponer, por un lado, hacer aflorar una parte de ilegalidad que hay en la economía de nuestro país, hacer aflorar miles de millones de euros con los que se podría y se debería estimular la economía. En definitiva, hacer lo que ha hecho los Estados Unidos. Fíjese que estoy poniendo un ejemplo de un país que tiene una tradición en lo económico liberal. Sin embargo, han afrontado la crisis económica estimulando públicamente la economía y teniendo como referencia fundamental la creación de empleo frente al paro, es decir, como problema fundamental el paro y no la inflación, como ocurre en nuestro país. Cuando se produce la crisis en 1929 en los Estados Unidos, al poco tiempo gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt e implanta un programa de fuerte inversión pública que se conoce con el nombre de New Deal, nuevo acuerdo con la ciudadanía, y que supuso en definitiva la creación de miles y miles de puestos de trabajo. Por tanto, esa es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues lógicamente una reforma fiscal progresiva en la que bajaríamos impuestos. ¿Qué impuestos? El IVA, porque el IVA grava a todo el mundo igual, independientemente de su capacidad económica. No el IVA de los productos de lujo, es decir, el IVA de los coches de grandes cilindradas y de los productos lujosos, ese incluso se incrementaría, pero hombre, el IVA cultural y otros tipos de IVAs, nosotros consideramos que el IVA se tiene que bajar, e incluso habría margen para bajar el IRPF a las rentas del trabajo que menos recursos tienen, que menos ganan, e incrementárselo a los que más ganan, lógicamente. Pues Izquierda Unida, ya lo están viendo todos ustedes, amigos, esta noche, la figura de su coordinador regional, José Antonio Pujante, se postula como una alternativa al actual gobierno. ¿Tú como elector, como votante, Juan Francisco Soriano, también lo percibes así? A ver, hombre, los datos hasta el día de hoy de votos
de votos hasta el día de hoy. Es cierto que no le han dado a Izquierda Unida cancha como para ser alternativa de gobierno, de decir vamos a sacar 150 diputados o 180. También es verdad que las encuestas, debido a todo lo que estamos viviendo, de la caída de los dos grandes partidos, insisto en las encuestas, que luego veremos qué ocurre en las elecciones, pero sí es verdad que hay una tendencia en las encuestas, que quizás es lo que más podemos valorar, de que están subiendo otros partidos que son hasta ahora han sido segundas opciones, si bien quizá Izquierda Unida tiene más tradición que ninguna otra, ¿no? Pero bueno, esto está por verse, yo no lo sé. A mí lo que sí, a mí me ha sorprendido bastante lo que he escuchado de José Antonio, porque cuando tú le preguntabas por el tema de la radicalidad, que además estoy de acuerdo con él, si bien es raíz, es que a mí me gusta que la gente defienda sus principios y no se asuste. A mí también me han dicho a veces radical, digo, me encanta que me lo diga, o sea, a mí es que no me da miedo. O sea, si es de raíz, otra cosa es el fanatismo, son cuestiones distintas, ¿no? Y el sectarismo, que es un mal de nuestra sociedad, por desgracia. Pero así muy rápido me ha sorprendido, es que la alternativa que ha perfilado José Antonio me ha parecido tan socialdemócrata que digo, esto es Izquierda Unida ahora, no sé, me ha parecido muy razonable y sensata dentro de que yo no soy socialdemócrata, ¿no? Pero me ha parecido casi menos hacia la izquierda de lo que en otra vez, vamos, totalmente alejado del marxismo. Esto es una cosa, porque ha puesto ejemplo en Noruega, decía yo. Es verdad que luego esto hay que verlo poco, porque comparar Noruega y España por cuestiones geográficas y de clima y de tipo de población y heterogeneidad que hay aquí, homogeneidad allí, es difícil. Pero bueno, en definitiva, yo no sé si Izquierda Unida es una alternativa o no. Es posible que si Izquierda Unida, si yo le escuchara mensajes como el de José Antonio más a menudo frente a un PSOE que a día de hoy está perdido absolutamente, porque yo al menos soy incapaz de saber el PSOE qué es lo que es ni qué ideología tiene. Tampoco, por ser justo, lo tengo muy claro de mi partido, en algunas ocasiones. La verdad es que a mí me ha llamado poderosamente la atención y me parece muy bien. Y sí que le discutiría una cosa en una pincelada. Brevemente. Cuando habla de liberalismo económico y social, creo que él lo sabe, no se pueden confundir porque son bastante distintos. De hecho, el liberalismo social yo incluso diría que está más relacionado con la izquierda y el progresismo. O sea, el liberalismo económico es una cosa y la tradición liberal, digamos, a nivel social, casi que es más propia de la izquierda. Por aclarar un poco términos, ¿no? Claro. Vale. Sí. No, quizá pueda haber inducido a confusión cuando he hablado de liberalismo social. Cuando me refería al liberalismo social me refiero a las políticas sociales, en el sentido del dejar hacer, de aplicar el laissez-faire, del dejar hacer en el ámbito social, es decir, sálvese quien pueda, es decir, las personas que se encuentran en situación de desahucio, las personas que se encuentran que no tienen acceso a la vivienda, las personas que no tienen acceso a la dependencia, es decir, que cada uno se busque la vida en ese sentido, no en el sentido social al que tú te refieres, es más el sentido moral o el sentido de la ética. En ese sentido sí que el liberalismo opera más en el ámbito de la izquierda. Y en el ámbito político, en el liberalismo original, el primer liberalismo, el ámbito político era progresista, sin duda alguna, con el planteamiento democrático, e incluso la izquierda como tal en la Asamblea Nacional Francesa, la izquierda se llama así porque se sentaban más a la izquierda, y lo que sentaban a la izquierda eran los jacobinos, y los que sentaban más a la izquierda, a la extrema izquierda, eran los sans-culottes, los que nos llevaban los famosos pantalones de la Revolución Francesa. Esa es la extrema izquierda. ¿Y sabe qué defendía la extrema izquierda en Francia? Y de ahí viene la izquierda que yo reivindico, el sufragio universal y libre, no frente al sufragio censitario, es decir, el sufragio en función de la capacidad económica, del dinero que dispusiera cada uno. Bueno, yo me refería al liberalismo social, me refería precisamente a esa cuestión fundamentalmente, al dejar que cada uno se resuelva el problema social en la sociedad, es decir, en ese sentido, el laissez-faire, el dejar hacer, no en el ámbito moral, que evidentemente ahí sí que coincido contigo. Quizá el equívoco ha sido ese. Pues tras este conato de clase de historia que nos está dando esta noche el señor Pujante aquí en Comarcal Televisión, llega el momento de hacer balance. Hoy, ya lo saben todos ustedes, 11 de febrero, se cumplen exactamente 33 meses de los movimientos telúricos que destrozaban nuestro municipio. ¿Qué pero le pone a la gestión del equipo de gobierno local?
Bueno, Y posteriormente vamos con el equipo regional. sí, el equipo de gobierno local, la verdad es que el margen de maniobra que tiene es escaso porque económicamente, desde el punto de vista económico, no tiene realmente recursos. Quizá el pero fundamental sería una posición más combativa, haber liderado en definitiva la ausencia o la dejación de funciones que tanto el gobierno regional como el gobierno de la nación pues se ha hecho. Sobre todo porque cuando se produce el terremoto gobernaba Zapatero y entonces inmediatamente el Partido Popular, tanto en Lorca como en la región de Murcia, lanzaron una ofensiva muy fuerte pidiendo 1.650 millones de euros que se cuantificaron y se justificaron su cuantificación en lo que se denominó entonces Plan Lorca. Izquierda Unida entonces hizo una apuesta algo superior, nosotros hicimos una cuantificación en torno a 2.000 millones de euros porque entendíamos que la crisis económica también hacía que las consecuencias del terremoto se multiplicasen. Pues el momento en que gana Rajoy las elecciones, el plan Lorca como tal, con sus 1.650 millones de euros, desaparece por completo y entonces se habla de que hay que hacer un enfoque distinto y esa combatividad y exigencia al gobierno de la nación se diluye por completo, como un azucarillo. Quizá ha faltado eso, y ha faltado también pues liderar en definitiva las necesidades. El gobierno local, aunque el partido que gobierna en la región de Murcia y en la nación sea de su mismo signo político, no tiene por qué ser cómplice de la dejación de funciones que hace el gobierno regional y el gobierno de la nación. En ese sentido tendría que haber tenido una actitud más combativa y luego pues haber determinado más la figura del comisionado y el papel del comisionado, que tendría que haberse ubicado en Lorca, y haber gestionado mejor procesos que son sin duda alguna complejos. Son procesos complejos, procesos de reconstrucción urbanística son complejos y aprovechar en definitiva mejor la reconstrucción de la propia ciudad. Todo ello reconociendo pues las enormes dificultades. Es decir, es más la acción política que tendría que haber realizado el gobierno local más que otra cosa, porque realmente recursos pues tiene pocos, pero sí haber coordinado mejor la labor, haber mantenido una actitud de mayor exigencia y que debería seguir manteniéndola sin duda alguna. Lorca no ha sido suficientemente compensada todavía y los efectos de la crisis económica también han sido en este sentido demoledores para con Lorca, multiplicando el efecto aún más del propio terremoto y luego el posterior de las inundaciones que afectaron a gran parte de la comarca y también a Lorca. Durante 28 años ininterrumpidos, nuestro municipio ha estado gobernado por el Partido Socialista Obrero Español y desde el año 2007, ya lo saben todos ustedes, está gobernado por el Partido Popular. Pero quiero saber desde la perspectiva del coordinador regional de Izquierda Unida, el señor Pujante, ¿cuál ha sido el mandatario local, el alcalde más nefasto, más nocivo para nuestro pueblo? Uy, eso hombre, con la... ¿Qué pasa? Ha habido muchos, dice, uy, como diciendo, por Dios, Sí, me pones en un brete. Hombre, calificar, a mí me gusta más que calificar, en fin, los personalismos en general no me han gustado. Sí, la figura en este sentido de Miguel Navarro, personalista, en la que ha habido una ausencia, es decir, las personas carismáticas en ese ámbito y más con una obcecación por llevar a cabo todo un plan de especulación urbanística en Lorca que ha tenido un efecto y unas consecuencias demoledoras para la sociedad. Pues es un ejemplo, sin duda alguna, un símbolo evidentemente de lo peor que ha representado en la gobernanza, sin duda alguna, Lorca. Luego ha habido otros alcaldes que sin duda alguna han llevado una acción, aunque tenga muchos aspectos criticables, pero una gestión que en el ámbito de la administración municipal pues ha sido austera en este sentido y bueno, aunque tenga aspectos criticables, como José Antonio Gallego, por ejemplo, que ha tenido una gestión en este sentido, López Fuentes anteriormente, también hubo una gestión en los duros comienzos de la transición democrática y por lo que yo conozco más por referencias de lo que he podido conocer, investigar en este sentido, pues también ha sido... Y bueno, y esta última etapa es una etapa, en fin, con el contrapunto, la contraimagen de lo que ha sido el anterior alcalde. Bueno, hubo uno fallido, que es precisamente Leoncio Collado, que Dios nos pilla confesado si hubiese gobernado con mayoría absoluta, evidentemente. Y el contrapunto del actual alcalde, que es la contraimagen de lo que ha sido, en este sentido, Miguel Navarro. Y bueno, yo creo que lo importante, desde el punto de vista de su personalidad, yo creo que es que desempeña un papel como alcalde positivo en el sentido de que no sobresale con su impronta personal en el sentido positivo. Otra cosa es la gestión que evidentemente pues nosotros
criticamos porque es una gestión pues anodina, una gestión que no es de impulso. Hay un evidente retroceso en Lorca y también hay que reconocer que el Partido Popular, con Francisco Jodar a la cabeza, ha sido también en cierto modo cómplice de la especulación urbanística que en Lorca se ha llevado a cabo, más allá de que en algunos convenios se salieran del Pleno, ¿no? Pero más allá de eso, el resto sí que se legitimaron, el Plan General de Ordenación Urbana fue apoyado por el Partido Popular y en ese sentido pues hay una corresponsabilidad también en mucho de lo que ha pasado aquí en Lorca. Tendremos posibilidad de hablar de convenios urbanísticos esta noche con el señor Pujante, pero ahora me van a permitir que me dirija a Juan Francisco Soriano y le pregunte por ese nombre del alcalde más dañino que ha tenido nuestro municipio. Bueno, yo creo que es evidente que a mí... Como dicen por las pedanías altas, el más dañino que una nube de piedra. Sí, yo recuerdo perfectamente un día al acabar un programa en COPE, en la radio, que el señor Navarro Molina, yo es que no, ya sabe la gente que yo no me callo, me preguntó por qué le tenía yo tanta manía. Yo lo miré así de arriba abajo y digo, ¿yo de qué? ¿Yo por qué te voy a tener manía? Es que por lo visto, el problema es que cuando uno está tan arriba y se cree casi intocable, porque hay que decir las cosas como son. Aquí en el año 2002, 2003, 2004, le hacía oposición a Miguel Navarro y a mí me llamaban loco, porque era poco menos que un semidios que había caído aquí, es que era fantástico, maravilloso, estupendo y todo muy bien. Y lo digo sin ningún tipo de cuestión personal, porque yo en lo personal mi relación con el señor Navarro es prácticamente inexistente, lo era y después. Pero lo cierto y verdad es que fue una época de fantasmada absoluta en Lorca, o sea, de creernos que éramos yo no sé qué cosa, y claro, nos llevó a unas cotas y unos límites absolutamente que después es que han condicionado muchísimo todo lo que ha venido después de él. Es que el problema es que nos hemos quedado condicionados, y yo siempre doy este dato. Creo que fue el último año que era alcalde Miguel Navarro, el presupuesto del ayuntamiento era 128 millones de euros o algo así. Y ahora estamos en 64, 65, o sea, la mitad. O sea, cualquier persona que sepa lo que es trabajar en una administración pública, un presupuesto que baja a la mitad, eso es algo absolutamente insostenible. O sea, es porque eso estaba inflado, era una barbaridad, y yo tengo claro que de aquellos polvos vienen estos lodos. Para mí fue claramente lo peor. Y luego respecto a la última época, porque yo de las anteriores casi ni tengo uso de razón, yo creo que Paco Jodar se ha encontrado con un tema muy complicado y muy difícil. Y no le veo yo fácil desde el terremoto y demás, y estoy de acuerdo en que hay cosas, pero la forma es que uno no puede abstraerse a sus formas. Paco es una persona de trabajo silencioso, él no suele levantar la voz. Entonces funciona así, no podemos esperar, y yo creo que eso la gente lo ha valorado cuando la última vez lo votó mayoritariamente. Se puede estar de acuerdo o no, entonces ya lo veremos, y los convenios, como ahora hablaremos, pues lo dejamos. Ustedes no me estaban viendo, pero yo le estaba haciendo así brevemente a Juan Francisco Soriano, pero él, como siempre, hace caso omiso de mis sugerencias. Seguimos con el señor Pujante, coordinador regional de Izquierda Unida Verdes, y estábamos hablando de esos últimos coletazos que dio el socialismo aquí en nuestra ciudad, precisamente bajo el alcalde al que mencionaba Juan Francisco Soriano, y fue en esa época donde se fraguó todo el escándalo de la empresa municipal de limpieza Limusa, y ya saben ustedes, a modo anecdótico, el puticlub La Casita, etcétera, etcétera. A día de hoy, el anterior gerente, el señor Gileguino, continúa cumpliendo condena en la prisión de Campos del Río. ¿Se sabrá algún día, señor Pujante, el nombre de quienes acompañaban de fulanas al señor Gileguino a costa de los contribuyentes? Pues no lo sé, si se sabrá o no se sabrá. Eso ya se ha dilucidado judicialmente y evidentemente quien... Si usted lo supiera, ¿lo diría aquí esta noche? Si yo lo supiera, sin duda alguna. Yo solo estuve en una ocasión en Sevilla y estuve en mi hotel en Sevilla. Iba ya a decir, yo solamente estuve una vez en La Casita, digo, mira por dónde. No, estuve en mi casa en el hotel, en una ocasión nada más. Bueno, una ocasión que he ido con el Ayuntamiento de Lorca. Estaba en otras ocasiones en Sevilla también por razones de trabajo. Pues evidentemente quien lo tiene que saber pues es quien ha estado ahí. Evidentemente a mí no me lo van a confesar, lógicamente, porque sería un tanto curioso, un tanto extraño que me lo vinieran a confesar precisamente a mí. Entonces no lo dudo que en este sentido que se pueda conocer. Las investigaciones pertinentes se hicieron, se
se hizo las averiguaciones oportunas y el juicio oportuno, y por tanto los resultados de la justicia están ahí, el juicio se hizo, los imputados estuvieron allí, y los juzgados y los condenados, y ya está. Eso es lo que sí en su momento cuestioné en aquella ocasión, con absoluta claridad, es el hecho de que en su momento el juez no llamase a declarar a concejales del Partido Popular que estuvieron en Sevilla. No digo que estuvieran ¿Que estaban con usted en el hotel? No, uno de ellos sí, en uno de los viajes que se hizo a Sevilla. En otro de los viajes, evidentemente, en ese otro viaje ya no estuve yo. Por tanto, lógicamente, pues eso resultó un tanto curioso, y lo puse de manifiesto en su momento también al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por una actuación que yo consideré en este sentido parcial por parte del juez. Porque, lógicamente, si hubiese llamado en su momento a los concejales del Partido Popular que estuvieron en Sevilla, pues se hubiese clarificado mucho la situación. Pero bueno, al final todo sigue su curso, evidentemente, la justicia actuó la Fiscalía, actuó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y dejó las cosas muy claras, con que yo sepa 2 personas condenadas, ¿no? El señor Giles Guino y un concejal o un exconcejal del Partido Socialista y diputado del Partido Socialista. ¿Algún condenado más? A lo mejor relacionado con el tema, pero en fin, eso fue lo que al final se conoció del tema. Pues se conoció del tema lo que nos está relatando esta noche el señor Pujante, y más allá de la anécdota de si iban de fulanas o no, lo que a la mayor parte de los lorquinos le interesaría saber es si ese dinero se devolverá o no. Juan Francisco Soriano, brevemente. Nos vamos a hinchar. Aquí no devuelve dinero nadie, vamos, esto lo tenemos clarísimo, vamos, no me extiendo, a mí simplemente decir que me parece... En general, el tema este, que además se dio mucho en la época del boom de la gente que tenía perra a irse de señora, además de alto standing, de mucha pasta, a mí me parece asqueroso. Me parece que además se denigra a la mujer en estos casos, porque esto va contra la dignidad del ser humano, que se hablaba antes, por más progresismo que a mí me lo quieran vender, porque yo dudo mucho que una persona decida dedicarse a este tema, y los que frecuentaban esto, pues a mí me dan asco, y si encima era con mi dinero, pues ya aparte de asco, deberían estar trincados. Pues en esa época de ese socialismo también se fraguaron una serie de convenios urbanísticos que ahora están saliendo a la luz pública, o al menos la mayor parte de la ciudadanía está teniendo conocimiento de ellos. En principio se iban a construir una cifra más o menos aproximada de unas 86.000 viviendas. Ahora algunos promotores reclaman vía judicial esa fianza, esos convenios. ¿En qué va a terminar todo esto, señor Pujante? Pues no lo sé, pero puede terminar muy mal. Puede terminar muy mal, porque los ayuntamientos, no solo el de Lorca, hay más ayuntamientos en la situación de Lorca. Si al final tienen que devolver un dinero que no tienen, pues eso puede suponer la quiebra técnica del propio ayuntamiento. Hay una responsabilidad fundamental por parte de la Administración. Hay un contrato, y el contrato pues establece que se tienen que cumplir una serie de plazos. Y bueno, tanto la Administración local como la Administración regional, que es la que tiene que aprobar los sucesivos pasos en el ámbito urbanístico, son los que están incumpliendo. Y a mí me preocupa incluso que pueda haber un incumplimiento pactado, que pueda haber un incumplimiento predeterminado, toda vez que los convenios urbanísticos en su momento se fraguaron en una férrea alianza entre poderes económicos especulativos y el poder político. Y en ese ámbito no era ajeno el Partido Popular, es decir, que aunque el representante fundamental en ese momento fuese el Partido Socialista en la suscripción de los convenios, era una política de la que era también copartícipe el Partido Popular, tanto en Lorca, por lo menos en algunos convenios urbanísticos, como el Partido Popular también en la propia región de Murcia. Y en este sentido, pues en la medida en que muy posiblemente haya habido cazo, y en algunos casos pues se ha demostrado que ha habido efectivamente cazo, es decir, que se ha cobrado comisión, pues la presión que se ejerce en este sentido para resolver el problema de muchos empresarios pues es enorme, y en ese sentido no sigas para adelante con los trámites urbanísticos correspondientes, porque si sigues adelante con esos trámites urbanísticos correspondientes, lógicamente eso puede
perjudicarme a mí, y entonces pues el problema está servido. Ese es el problema de fondo que hay. El problema es que los empresarios están atenazados, muchos empresarios están atenazados, no pueden materializar los convenios urbanísticos porque no hay dinero para materializarlos, porque se ha hundido el boom inmobiliario, porque la burbuja inmobiliaria ha pinchado, y por tanto la única salida que les queda es reclamar en definitiva la devolución del dinero que en su día adelantaron y que se gastó tan alegremente por parte de las distintas administraciones. Pero ese problema está en Lorca, está en Puerto Lumbreras, está en muchos ayuntamientos de la región de Murcia. ¿Cuál cree, señor Pujante, que es a día de hoy el mayor problema, la mayor inquietud de los lorquinos? El paro. El paro. Sin duda alguna. ¿Y la mayor preocupación del líder de Izquierda Unida en la región de Murcia? También el paro. Es decir, el hecho de que haya más de 200.000 personas en la región de Murcia, hombres y mujeres, casi un 60% de jóvenes menores de 25 años que no tienen acceso al empleo, familias enteras que no tienen ningún tipo de prestación por desempleo porque se les ha agotado esa prestación por desempleo, y el hecho de que no hay ninguna expectativas inmediatas en creación de empleo, porque el único empleo que se está creando, se está destruyendo, pero el poco que se está creando, insuficiente para compensar la pérdida y la destrucción de empleo, es empleo precario, es empleo a tiempo parcial, es decir, se paga como tiempo parcial 4 o 5 horas, aunque trabajan 8 o 10 horas, ¿no? Esa situación se está dando, y con los salarios también enormemente devaluados. Estamos hablando de un 10% de devaluación salarial en España desde que comenzó la crisis, es decir, se cobra en torno a un 10% menos. Y ese es el principal problema que hay. En consecuencia, pues se tiene que abordar la situación garantizando que mientras no se genere ese empleo que solo puede venir del estímulo público de la economía, pues garantizar que por lo menos la gente pueda comer, que la gente no sea arrojada de su vivienda a la calle, garantizar que no se pueda echar a nadie de su casa porque no pueda pagar la hipoteca, máxime cuando lo hacen bancos que han recibido miles de millones de euros de dinero público para sanear sus cuentas. Pues esa es la principal y fundamental preocupación, que no le corten el grifo del agua a ninguna familia, ni la luz tampoco, eso es fundamental. Y eso pues está ocurriendo, que se está cortando el agua potable a familias, se está cortando la luz. En fin, esas situaciones pues hay que garantizar en definitiva que ese mínimo básico quede absolutamente garantizado y lógicamente pues trabajar en la dirección de crear empleo, eso es fundamental. Escuchaban al señor Pujante hablando de esa inquietud que tienen los lorquinos según él, el paro en primer lugar, inquietud que convergía, que se amalgamaba con la suya, que también dice que le inquieta sobremanera el paro, que atenaza a muchísimas familias de nuestro municipio. Fíjense que yo pensaba que iba a decir que lo que le preocupaba era ver cuándo va a llegar por fin a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia, porque tengo entendido, corríjame si me equivoco, que ustedes ya están en campaña, y eso que falta prácticamente año y medio para esas elecciones, para esos comicios locales y regionales. ¿No es un poco pronto para empezar ya a machacar a la ciudadanía? Pregunto. Bueno, tenemos unos comicios inmediatos que son las elecciones europeas. Las elecciones municipales y autonómicas queda todavía pues algo más de un año, y luego vendrán las elecciones generales. El problema es que la gente en la calle pues necesita respuestas y se moviliza porque no le queda otra solución. Estamos viviendo en una situación como la de una olla a presión, y entonces pues la válvula de escape pues son las distintas manifestaciones, mareas, la protesta legítima que la ciudadanía viene realizando porque no encuentra lógicamente otra salida. Las elecciones no es ni más ni menos que la concreción, la materialización del deseo que la ciudadanía pueda expresar de cambio, de que determinadas personas o un determinado partido político pues nos gobierne, ¿no? Pero para eso hay que conocer, más allá de la propaganda, lo ideal es propiciar un marco en el cual se pueda debatir. Lo que ocurre es que normalmente no se quiere debatir. Yo he planteado más de una ocasión la necesidad de debates, incluso en el Parlamento pues me hurtan esa posibilidad, me ponen enormes dificultades para que se debata en serio de lo que hay que debatir, de lo que la gente quiere que se debata. Y es fundamental que se conozcan las distintas posiciones, los distintos argumentos, yo creo que eso es fundamental. El problema es que luego se acaba convirtiendo todo en propaganda, y el que más dinero tiene para machacar con mensajes simples, frases simples, pues toda una campaña pues es el que se lleva el gato al agua, como ha ocurrido en los últimos años con el Partido Popular y
y la trama Gürtel, y con el caso Bárcenas, que se ha puesto de manifiesto, bueno, pues la cantidad de dinero que se ha manejado de empresarios, que son los corruptores, de empresarios ligados precisamente al dinero relacionado con las infraestructuras y con el ladrillo, con la burbuja inmobiliaria, los que construyeron la Cartagena Vera, los que construyeron el aeropuerto de Corbera, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, pues son los que en definitiva pues han contribuido generosamente con dinero para que se hagan pues esas campañas que no aclaran nada, es un bombardeo de mensajes, de propaganda pura y dura. Ya decía el que fue ministro de Hitler, Goebbels, que una mentira repetida machaconamente muchas veces acaba siendo asimilada como algo verdadero, y lo que importa es la razón, los argumentos, debatir con argumentos, y oye, convencer a la ciudadanía y convencer a la gente con argumentos, no con propaganda. Yo creo que eso es fundamental. Aludía el señor Pujante al ministro de propaganda nazi, a Joseph Goebbels, y vamos a preguntarle a Juan Francisco Soriano qué tendría que pasar, no ya en su cabeza, sino en esta ciudad, en esta comunidad, en este país, para que él terminase votando a Izquierda Unida Verdes. Hombre, es difícil que yo a día de hoy, porque uno ya... Nunca se pueden poner límites a la providencia, Juan Correcto, Francisco. eso es cierto. O sea, no sé lo que pueda pasar en el futuro, pero uno ya va teniendo un bagaje a lo largo de su vida, va teniendo un recorrido, va afianzando una serie de conceptos, de ideas, y es bastante complicado que yo me vaya prácticamente a la otra punta, ¿no? Es bastante difícil. Yo lo que creo es que uno de los problemas de Izquierda Unida, yo lo digo en serio, yo lo estaba escuchando a José Antonio con mucha atención, lo que está diciendo casi toda la noche, y me parece que es un discurso muy centrado en una socialdemocracia casi que diría moderna, del siglo XXI y tal, lo que creo que debería ser el PSOE, digamos, por ser el partido central tradicional, pero que no me importa que lo sea Izquierda Unida o lo sea otro, o que el PP desaparezca y sea otro partido de centro derecha. A mí eso me da igual porque parece que se va a acabar el mundo. Aquí, claro, como hay mucha gente que vive de la teta, que hemos montado ahí una organización, estamos todos viviendo colgados de eso, pues pasa, pero a mí eso me daría exactamente igual. Yo veo muy difícil que yo vaya a votar a Izquierda Unida por una serie de condicionamientos, de posturas desde el punto de vista ideológico, moral y de otra serie de cosas que yo tengo muy claras a día de hoy, que evidentemente me encantaría debatir con José Antonio y con quien fuera, y le voy a dar la razón en una cosa: los dos grandes partidos, y el mío también, prácticamente no lanzan ninguna idea y están solo en comerse el grueso de lo que es la gente y llevarse el voto. Ahora, ahí hay que decir otra cosa también, el hecho es que hasta el día de hoy se lo han llevado, y yo también tengo una crítica para la mayoría de la gente, es que la mayoría de la gente, a pesar de que todo el mundo dice que no ve Telecinco, luego arrasa en audiencia y no para de poner cada vez más el asco de programas esos angustiosos que ponen. Con esto quiero decir que también hay otra cuestión más allá de todo lo que ha dicho José Antonio, que es que la gente le gusta el pan y el circo, y esto es preocupante, y el populismo también nos acecha tanto desde la izquierda como desde la derecha peligrosamente por cómo la gente funciona, por lo que yo veo. Pan y circo, decía Juan Francisco Soriano, que es lo que nos gusta a la gente. Estamos ya fuera de tiempo. Última pregunta para el señor Pujante. Ya que hablamos de pan y circo, estos días asistíamos a esa declaración de la hija menor de los reyes de España, la infanta Cristina, en los juzgados de Palma de Mallorca como imputada por diversos delitos de malversación de dinero y demás. ¿Republicano o monárquico? Yo soy, por razón, precisamente por la razón, soy republicano, y creo que cualquier persona racional y sensata pues debe ser republicana, en el sentido de que la república es la res pública, la cosa pública, y el jefe del Estado tiene que ser elegido democráticamente por la ciudadanía, y no tiene que haber ningún derecho de sangre que determine el que alguien tenga que ser el jefe del Estado. Y más allá de eso, un republicanismo lógicamente democrático y participativo, en el que la ciudadanía participe y que sea laico también. Eso significa un Estado en el que se respeten todas las confesiones religiosas escrupulosamente en su ámbito concreto y específico, que es donde tiene que plantearse. ¿En qué va a terminar el asunto de la infanta? Hombre, y de su esposo Urdangarín. Yo he tuiteado recientemente que frente a lo que dice el Gobierno, que espera que se le desimpute próximamente la infanta,
Yo no deseo ni que se le desimpute ni que se le mantenga la imputación, simplemente que se imparta justicia, porque dice el Gobierno, espero la rápida desimputación de la infanta, yo espero la rápida impartición de justicia. ¿En qué sentido? Pues justicia en el sentido que se desarrolle sin ningún tipo de presión hacia el juez, que se desarrolle normalmente el juicio como se tiene que desarrollar cualquier juicio, sin ningún tipo de presión, y que se imparta justicia. Yo ni deseo lo peor ni lo mejor para la infanta, deseo que se imparta justicia pura y simplemente, que eso es lo que debería de desear cualquier ciudadano normal y corriente. Pues lo que yo deseo, y además encarecidamente, es que usted vuelva a la mayor celeridad posible a este programa. Señor Pujante, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Juan Francisco Soriano, gracias por habernos acompañado en esta primera parte, pero te pido que te quedes para la segunda. Amigos, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos con el siguiente invitado de la noche, el diputado regional, concejal en el Ayuntamiento de Lorca y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Soler Miras. Esto será después de estos consejos publicitarios. Hasta ahora mismo. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes 11 de febrero. Y si querían caldo, pues ahí van 2 tazas. Y en la primera parte de este espacio hemos charlado en profundidad con el coordinador regional de Izquierda Unida Verdes, José Antonio Pujante. En esta ocasión es el diputado regional, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista el que nos acompaña en los estudios de Comarcal Televisión. Don Manuel Soler Miras, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Encantada de tenerle aquí. Bueno, muchas gracias al medio por haberme invitado a participar en este programa. Sí. Tiene mi palabra de que esta noche voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que se sienta cómodo y su estancia sea grata entre nosotros. Gracias. Continúa con nosotros Juan Francisco Soriano, profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias. Juan Francisco, muchísimas gracias por seguir aquí. Bueno, vamos a ver, la noche está siendo interesante y esperemos que continúe así. Pues lo primero que te voy a decir es que me definas políticamente al invitado de esta noche, a don Manuel Soler Miras. Bueno, definir políticamente tampoco es que yo sea un experto en la materia, pero Manuel Soler Miras es una persona que viene de otro ámbito, ajeno a la política anteriormente, de las cooperativas agrarias, del tema de la comunidad de regantes, y yo esa parte la valoro muy positivamente. A mí nuestros televidentes saben que yo soy muy crítico con esta forma de progresar hoy en día en la política, que es que la gente son políticos como primera y única profesión, o sea, no se les conoce otro tipo de profesión, y en ese sentido, evidentemente, me parece loable y me parece bien. De hecho, yo soy partidario de que para ostentar cargos de representación pública, la gente tiene que haber demostrado con anterioridad un bagaje, bien sea en la empresa, bien sea en cualquier tipo de trabajo, pero haber hecho algo antes de la política, porque si no, da la sensación de ser de este tipo de gente que está ahí medrando y escalando. Luego, evidentemente, en las posiciones políticas o ideológicas, pues estaremos en desacuerdo en la mayoría, como es lógico, porque el señor Soler pertenece al Partido Socialista, yo soy afiliado al Partido Popular y además me considero de la parte conservadora, si se le puede llamar así, del Partido Popular, y evidentemente estaremos muy en desacuerdo, pero en términos generales a mí me parece bien que la gente haya tenido antes un bagaje para meterse en la política y luego ya, pues no lo sé, él sabrá por qué se metió en la política. Yo creo que esto es un berenjenal porque no estoy muy seguro de que se gane mucho con la política. Hablo no solo a nivel económico, que probablemente después lo tratemos, pero yo creo que es meterse en un berenjenal importante. Otra cuestión es que luego en lo que haya estado uno antes y en la responsabilidad política, pues ya se puede hacer un análisis si ha sido mejor, peor, si se ve de una manera o si se ve de otra, pero bueno, esta sería mi valoración inicial.
Pues estas eran las palabras de Juan Francisco Soriano con las que iniciamos la segunda parte del Arca, y ahora ya sí que entramos en materia con don Manuel Soler Miras. Estamos en un municipio importantísimo a nivel demográfico aquí en España, pero convendrán conmigo que no siempre conseguimos quitarnos el pelo de la dehesa y seguimos utilizando eso tan conocido por todos nosotros como los apodos. Quiero saber por qué llaman a don Manuel Soler Miras el Tiritas. Pues es una tradición familiar. Todos conocemos que en los pueblos, aunque Lorca es un municipio ya grande, pero se utiliza mucho esto de los apodos y es algo que he heredado de mi familia y lo llevo bien, a mucha honra, y no me molesta en absoluto. Solo me molesté un poquitín un día que el presidente del Gobierno de Murcia, en la Asamblea Regional, me llamó en pleno debate el Tirita. Y le dije, señor presidente, no estoy de acuerdo, aquí tenemos otro calificativo. Pero vamos, yo lo acepto con mucho agrado y no tengo absolutamente ningún problema. Perfecto. Además dicen que es un orgullo el llevar esos apodos, sobre todo que vienen de tradición familiar, de abuelo, bisabuelo. No sabemos a cuándo se remonta. No he podido encontrar... Al primer Tiritas. Exacto, no he podido Ahí no encontrar de dónde parte. Bueno, y un hombre sencillo, trabajador del campo la mayor parte de su vida, ¿qué es lo que busca metiéndose, como decía Juan Francisco Soriano, en el berenjenal de la política? Evitar excesivos madrugones, un sueldo estable, seguro todos los meses, ¿qué busca? Bueno, siempre me gustó la política. Si analizamos mi trayectoria, desde muy joven soy sindicalista agrario. Yo fui uno de los fundadores de la COAG, Iniciativa Rural, en Lorca. Fui presidente en Lorca, en la región de Murcia, representante a nivel nacional y también en Bruselas. Fui varios años representante en el presidium del Copa Colleca, del sector porcino español, en representación de COAG. Posteriormente, el cooperativismo, varias cooperativas, fundador de varias de ellas, Alimer. Yo fui el artífice de la fusión de 8 cooperativas donde nació Alimer, presidente de FECOAN durante 10 años, de la comunidad de regantes. Bueno, todo esto hace que estés muy cerca de la política y negociando diariamente con políticos. Inicié mi actividad cuando todavía estaba la dictadura de Franco. Nos reuníamos en secreto, a escondidas, para organizar la COAG. En aquella época se llamaba Unión de Agricultores y Ganaderos, y posteriormente las cooperativas. He pasado por un gobierno de Unión de Centro Democrático, Partido Socialista, Obrero Español y Partido Popular. Y todo esto pues te va picando el gusanillo. Me gusta la política y no quería jubilarme sin probarla. Es decir, sin practicarla. Tuve la oportunidad de que el Partido Socialista me propuso encabezar las listas a la alcaldía del Ayuntamiento de Lorca y también por la circunscripción electoral a la Asamblea Regional. En un principio me parecía un disparate, yo quería esperar un poco más, había proyectos todavía sin culminar, tanto en la comunidad de regantes como en Alimer, pero llegó un momento que creo que me cogieron en un momento de cierta debilidad y les dije, bueno, si el partido me apoya en un nivel alto, y me preguntaron, ¿alto qué es? Más de un 85%, acepto, si no, continúo con mis actividades. Se celebró una ejecutiva y no hubo ningún voto en contra, con urnas, voto secreto, y propuse que hubiera una asamblea general de militantes del partido en Lorca, nada de primarias ni nada, sino para decidir yo si tomaba la decisión o no. Recuerdo que hubo una votación secreta y tuve un voto en contra, por lo tanto, creo que fue el 99 y pico %. No pude decir que no, era un apoyo mayoritario y dije, pues adelante. Abandoné, dimití de los cargos que tenía en ese momento, todos, y me dediqué casi en exclusividad a la política.
Decía el invitado de esta noche, don Manuel Soler, que después de dedicarse prácticamente toda su vida al sector primario, a la agricultura y a la ganadería, le había picado el gusanillo por la política y que no quería quedarse sin probar qué se sentía entrando en ese mundillo. No nos hablaba, ni mucho menos, ya lo han escuchado ustedes en sus palabras, del sueldo que percibe, ni como diputado regional, ni como concejal en el Ayuntamiento de Lorca. Y yo no sé, Juan Francisco, si el sueldo de los políticos es quizá una de las cosas que está produciendo a día de hoy una mayor desafección entre los ciudadanos y estos señores, los políticos. Es una pregunta complicada. Yo creo que sí lo produce, pero sin embargo yo sé que lo que voy a decir no es lo más popular, pero yo no creo que los sueldos de los políticos sean excesivos en España. No lo creo, y de hecho uno coge los datos, coge los números, mira los sueldos de los políticos en Europa y realmente en España están bastante por debajo de la media de los sueldos que perciben los políticos. Otra cuestión es la subjetiva, es que tú puedas valorar si determinada persona se merece el sueldo que está recibiendo. Y un poco esto lo podría hilar con lo que yo decía antes, ¿no? De que, claro, una persona que no ha trabajado nunca en nada, que con 20 y pocos años, sin haber demostrado absolutamente nada, la pongan a dedo del partido correspondiente, me da lo mismo uno que otro, y esté ganando ya un sueldo que está por encima de la media, pues claro, esto sí que es verdaderamente sangrante. Pero yo no creo que los políticos ganen demasiado. Otra cosa es que no nos estén dando las alegrías que nos gustarían, que ahora mismo se estén bastante desprestigiada la política. Yo en esto siempre tengo que decir lo mismo. A mí me gusta mucho la política. Ahora mismo yo no solo es que no me interese, es que no quiero, y si de hecho alguien me lo propusiera, que la verdad es que no lo creo, participar como un cargo público y demás, a mí no me interesa ahora mismo, prefiero estoy en otras cosas, no es algo que me llame la atención, pero sí que creo que es importante y además a mí me gusta mucho la política. Entonces, esto de que esté bien o mal pagado, yo creo que si uno mira los sueldos que tiene, por ejemplo, el presidente de una gran corporación, de una gran multinacional, comparado con lo que gana el presidente del Gobierno de España, que es una empresa, si lo queremos llamar empresa brutal, no creo que ganen mucho. Ahora, que haya gente, a mí me cuesta trabajo, Marisa, pensar que gente que tiene ya una trayectoria profesional se meta en la política por el sueldo. Me cuesta trabajo pensarlo, porque no creo yo que cuando tú tienes una trayectoria profesional te metas... Otra cosa es que sea tu modo de vida y tengas que hacer lo que sea por mantenerte ahí. Estaba clara la opinión de Juan Francisco Soriano y una vez que ya hemos entrado prácticamente en materia, conociendo al invitado de esta noche, a don Manuel Soler Miras, la pregunta está clara. Hoy, 11 de febrero, se cumplen 33 meses de esos dos tremendos temblores de tierra que devastaron nuestra ciudad, que nos dejaron 9 fallecidos, entre ellos 2 mujeres embarazadas, más de 300 heridos e importantísimos daños materiales. La pregunta que le quiero hacer al señor Soler Miras es cómo cree que está lidiando, por utilizar un símil taurino, esa crisis sísmica, el primer mandatario local, Francisco Jodar Alonso, y su equipo de gobierno. Si me permites, como no di respuesta a tu pregunta en su totalidad, te la doy ahora. Mi sueldo en política es aproximadamente la mitad de lo que ganaba en la empresa. Por lo tanto, no vengo a la política a ganar un sueldo, vengo a perder buena parte de los ingresos que tenía con anterioridad. Pero me gusta, quiero hacerlo, y no tengo graves problemas para no poder hacerlo. Por lo tanto, no me ha llamado la atención esto de dedicarme a la política, el tener un sueldo. Probablemente habrá personas que sí, que su situación pues, no sea buena económicamente y que piensen que con la política pueden obtener unos ingresos. No es mi caso y lo puedo demostrar con la declaración de la renta. Lo pueden decir pues personas que me han sustituido, por ejemplo en Alimer, que es donde yo tenía mi nómina, y creo que se puede comprobar que no miento. Bien. No tenemos motivo para dudar de su palabra esta noche. A continuación, de momento. Y a la pregunta que me hacías, bueno, yo creo que Lorca tiene 2 cosas buenas, y una cosa buena, mejor dicho, una cosa buena y una mala. La buena es que somos un gran municipio. La mala es que tenemos un pequeño alcalde, y no lo digo por la estatura, lo digo por la capacidad, lo digo por lo exigente, la falta de exigencia en cuanto al cumplimiento de las promesas de las distintas administraciones. ¿Quién no se acuerda de
aquellas promesas, por ejemplo, el señor Rajoy, que estuvo aquí, podréis contar con el apoyo del Partido Popular para reconstruir la ciudad, de aquel plan Lorca, 1.650 millones, de aquellas reivindicaciones con el anterior gobierno socialista. Esto es un grave problema, esto es un problema de Estado, bueno, y ahora nos encontramos que lo vamos a resolver con 2 préstamos que le han dado a la comunidad autónoma. Uno, ICO, es decir, para que ponga la mitad de lo que tiene que poner para las ayudas a los damnificados, para la rehabilitación, los alquileres, etcétera. 115 millones, que lo tenemos que pagar los lorquinos y los murcianos. No tiene dinero la comunidad autónoma, pues le dan un préstamo para que cumpla con su 50%. Y se dice, bueno, es que esto es un convenio que hubo que firmar con Zapatero. Tenemos que recordar que estábamos en campaña electoral y Valcárcel dijo, nosotros aportaremos la mitad, y firmó el convenio. Más adelante, cuando se comprueba que la comunidad no tiene dinero para poder aportar su 50%, es cuando se le da el crédito ICO. Quien no se acuerda de aquel señor Garcés, comisionado, que reconoció públicamente y fue publicado en distintos medios de comunicación, que reconocía que el dinero se estaba quedando embalsado, es la frase que utilizó, en las cuentas de la comunidad autónoma. Casi 9 millones de euros ya estaban retenidos allí. Bueno, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, dice, como nuestros colegas de Murcia no pueden responder, tomen ustedes un préstamo. Y después, pues para las infraestructuras públicas, es decir, para los espacios públicos, el Gobierno del Partido Popular le dice a Rajoy, a Valcárcel, un préstamo de Europa, 185 millones del Banco Europeo de Inversiones. Ese tenemos que pagarlo en la totalidad los lorquinos y los murcianos. ¿Dónde está aquello que era un problema de Estado? ¿Por qué ahora somos nosotros los que tenemos que apechugar con el problema y no se grita de igual forma o no se reivindica de igual forma? Creo que un alcalde, sea del signo político que sea, debe ser lo mismo de exigente con un gobierno o con otro. Y entiendo y sigo pensando que es un grave problema y que aquí el Gobierno de la Nación pues tenía que apechugar un poquitín más. Yo creo que falta exigencia para resolver la situación de Lorca. ¿Y qué alternativa, señor Soler Miras, ya que ha tenido la posibilidad esta noche de llamar, me ha parecido entender, pequeño al primer mandatario local? Decía que no se refería a su estatura, dice que falta exigencia. ¿Cuál es esa alternativa factible, real, creíble, y recalco lo de creíble, que ustedes son capaces de dar ahora mismo a la ciudadanía? En principio, se tiene que tener más capacidad negociadora y se tiene que ser más exigente en conseguir aquellos objetivos que nos planteamos. En mi opinión, no se puede estar cubriendo la espalda tanto a los jefes de Murcia y de Madrid. No se puede intentar seguir gobernando, recabando votos, solo a base de propaganda. Sí, tiene que ser también a base de hechos, y hechos que se puedan estar palpando. Bien es cierto que se está avanzando, no lo podemos negar. La zona cero, como es el barrio de la Viña, pues ya se pueden ver grúas, edificios que se están levantando, pero en la otra parte tenemos el barrio de San Fernando. Habrá polémicas entre los vecinos, pero para eso están las administraciones, para intervenir, mediar e intentar de que se resuelvan esos problemas. Todo un barrio que ha desaparecido y que tenemos un solar, 232 familias dispersas, no se sabe por dónde, y que tampoco se tiene claro cuándo podrán volver a sus hogares. En torno a 3.000 personas se quedaron sin hogar, 64 son las que después de 33 meses han podido volver a su hogar. Infinidad de familias con el alquiler de 12 o 24 meses aprobado, pero no cobrado. Muchos, la gran mayoría, solo les ha llegado el dinero de los primeros 4 meses. Familias sin hogar, que se publica un Real Decreto y se dice que se les va a dar una ayuda al alquiler de 12 o 24 meses, y a los 33 meses de producirse los terremotos
la mayoría de las familias han cobrado 4, creo que algo se puede exigir en el cumplimiento de esa legislación del Gobierno y de ese dinero que se supone que está para entregárselo, ingresárselo a esas familias. Muchas familias que no han recibido las ayudas. Quien se ha portado bien con un gobierno socialista y con un gobierno del Partido Popular ha sido el Consorcio de Compensación de Seguros, que sí que ha ingresado el dinero. Las administraciones hacen mucho ruido, pero pocas nueces. El dinero realmente no está llegando a las cuentas de las familias. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad política del alcalde. Si usted fuese alcalde de Lorca, ¿ese dinero habría llegado ya a las cuentas de las familias, ese dinero que usted dice que no llega? Si yo fuera alcalde de Lorca, estaría exigiendo con una mayor contundencia el cumplimiento de esas obligaciones de las dos administraciones, regional y nacional, y estaría poniendo el grito un poquitín más fuerte, porque creo que esas familias tienen razón cuando exigen que se les pague, que se les ingrese lo que les corresponde. ¿Quién manda a día de hoy en el Partido Socialista Obrero Español de Lorca? ¿Quién manda? Sí. Bueno, pues creo que el secretario ¿Quién general... es el líder? El secretario general del partido y la ejecutiva, es la que manda en todos los partidos políticos, y Lorca no es diferente. El secretario general y la ejecutiva. ¿Tú compartes esa opinión también, como decía el señor Soler Miras? ¿Crees que en el Partido Socialista gobierna el secretario general y la ejecutiva? Hombre, yo sinceramente no tengo ni idea de en casa ajena exactamente quién manda. A mí me resulta, sí, a ver, de la prudencia y tratando de ser respetuoso, porque es verdad que meterse en casa ajena, a mí sí me resulta un tanto chocante. Es cierto que yo vengo de la tradición de un partido presidencialista donde tanto el poder institucional como el del partido suelen coincidir, pero muchas veces se habla de la dificultad de que haya más de una cabeza, digamos, porque en principio uno ve la cabeza más visible, la de la institución. Yo lo que sí sé, porque lo he dicho aquí antes en esta mesa, es que me resulta sumamente chocante cuando apareció este nuevo secretario general del PSOE, que todos sabemos quién es, no voy yo a decirlo más porque todos nos conocemos en este pueblo, y que pertenece, digamos, a la familia socialista, si se le puede llamar así, del anterior alcalde de Lorca del PSOE, Miguel Navarro Molina. Esto a nadie se le escapa y lo sabemos, que sigue teniendo una mano muy larga en Lorca, en su familia, digamos. Digo esto que es lo que yo sé desde fuera, porque de dentro yo no sé quién manda o quién deja de mandar, yo no lo sé, ni sé cómo se organiza el PSOE, ni me interesa. Sí me gustaría, si me permite brevemente, hacer un comentario de lo que ha dicho anteriormente sobre la situación de después del terremoto. Vamos a ver, yo me he manifestado muy claramente ante estas mismas cámaras, en otras ocasiones, de que ciertamente las cosas van más despacio de lo que nos gustaría, que hay ayudas que no llegan todo lo rápido que debieran, que es cierto que a veces se abusa de anunciar cosas que se van a hacer, que vamos a no engañarnos, se harán muchas cosas en periodo preelectoral, porque esto lo hacen todos los partidos. Vamos a no descubrir ahora la pólvora, porque aquí hemos vivido con alcaldes anteriores que empezaban a lanzar fuegos artificiales 6 meses antes de las elecciones y esto era jauja. No, yo lo que sí quiero decir es que es cierto que quizá al alcalde se le pueda acusar entre comillas de que quizás a veces es demasiado disciplinado, es como yo lo llamaría. Y es su manera de hacer y entender la política. Yo creo que Paco Jodas no engaña a nadie. No es una persona que le guste levantar la voz, no es una persona de montar pollo, de hacer ruido. Y sin embargo, a mí sí me consta y sé que está continuamente como una hormiguita detrás de todo el mundo del que depende el tema de la ayuda a Lorca. Yo sí tengo que decir una cuestión. Yo estaría de acuerdo con el señor Soler en que efectivamente el gobierno de la nación no se ha portado bien con Lorca, pero no se portó bien ya con Zapatero, que vinieron Rubalcaba y la Chacón en el helicóptero que parecía el comando Rubalcaba y fueron los primeros que nos hicieron un decreto infame que nos ha complicado la vida muchísimo, que ha habido que cambiarlo, que no nos ha favorecido en nada. Y entonces aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Yo lo que sí veo es que como aquí
en esta región de España en la que estamos, como no hay un partido nacionalista murciano, como no estamos amenazando cada 2 por 3 con que nos vamos de España y pegando la paliza, pues nos dejan sin trasvases, las ayudas llegan menos, y yo esto no creo que haya que achacárselo a Paco Jódar, yo creo que hay que achacárselo a una serie de políticas nacionales en las cuales desgraciadamente se nos tiene muy poco en cuenta a esta parte de la geografía. E insisto, le puedo dar la razón con matices en algunas cosas al señor Soler, pero lo que veo muy difícil es que del PSOE se pueda criticar al gobierno de la nación, que es verdad que para mí debería habernos ayudado sin préstamo directamente, esto yo lo he dicho también aquí, pero lo cierto y verdad es que esto es lo que hay. Y sin embargo el gobierno que teníamos del PSOE, el señor González Tobar, actual líder regional del PSOE, pues bueno, la actuación que ha tenido aquí en Lorca ha sido lamentable, entonces tampoco se puede sacar mucho la cabeza. Es verdad que el ITUMAS no nos ayuda mucho a los lorquinos, pero lo cierto y verdad es que la actuación a nivel nacional de unos y de otros, pero especialmente en los primeros días fue, y lo decía también el señor Soler y concluyo, que estábamos en periodo electoral, todo el mundo quiso apuntarse el tanto y entre otras cosas el señor Rubalcaba, que si se me permite la expresión es más malo que la quina, llegó y nos endosó el papelote ese de que había que firmar sí o sí, deprisa y corriendo, lo del 50% de la comunidad. Y a ver quién era el guapo que con todo el mundo fuera de su casa le decía al señor Rubalcaba que no. O sea, es que era un tema muy complicado. Hay que estar allí y verlo y ponerse en situación. Y yo lo digo sinceramente, a mí me parecía que nos la jugó entonces y que ciertamente desde entonces hasta ahora ninguna de las sucesivas administraciones nacionales pues no ha dado la respuesta que esperábamos, si bien creo que la última lo ha hecho mejor que la anterior. Nos estamos extendiendo en este asunto, no tengo ningún inconveniente en que el señor Soler Miras siga hablando de este tema, llevamos cubierto ya un tramo importante de la entrevista, son otros asuntos los que me gustaría tocar, pero si le apetece decir algo más de este asunto. Solamente 2 aclaraciones, comprendo la postura del compañero de mesa, militante del Partido Popular, y él mismo decía que de la parte conservadora, que es quien gobierna en este momento en el país, y es lógico, siempre en la huerta hemos dicho que la cabra tira al monte, está claro, por lo tanto lo comprendo. Por otra parte, decir que si un gobernante murciano se deja engañar por alguien que venga de Madrid, es que no debe ser representante de los murcianos. No estamos en política para dejarnos engañar. Y si el señor Valcárcel se dejó engañar por el señor Rubalcaba o el representante nacional que viniera, pues creo que tendría que haber estado más avispado. Yo considero que no. Es que estuvieron de acuerdo en ese momento en que la comunidad autónoma también tenía que arrimar el hombro y hicieron un pacto y lo firmaron para poner la mitad del dinero del gobierno de la nación, la otra mitad la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Pues que el señor Valcárcel no se dio cuenta que las cuentas regionales están en la más absoluta ruina y que no iba a poder hacer frente a su parte. Tenía que haberse dado cuenta antes de firmar, que supongo, y no puede decir que esta es una herencia recibida, solamente unas cifras. 2010, la deuda de la comunidad autónoma no llegaba a los 2.000 millones de euros. 2014 lo vamos a cerrar en torno a los 6.000 o algo superior. Por lo tanto, creo que la evolución dice mucho de la mala gestión económica que este gobierno regional del Partido Popular ha hecho. Nos van a dejar una herencia que nuestros nietos no la van a poder pagar. Suerte que se va lejos y no va a recibir muchas quejas porque en Bruselas no llegarán las voces de los murcianos. Insisto, el anterior delegado del gobierno creo que fue uno de los mejores delegados del gobierno que ha tenido la región de Murcia. Y en la época del gobierno socialista se atendió todos los problemas del terremoto y llegó dinero en cantidad, cosa que en estas fechas lo que tenemos es mucha propaganda, pero pocos hechos. Hablamos del mismo señor González Tobar, que fue el que dijo que había que cerrar las puertas de las iglesias para que los escombros cayeran dentro. ¿Hablamos del mismo? Bueno, yo ¿O me he perdido en algún tramo de la conversación esta noche? No tengo claro esa frase del señor González Tobar que dijera eso, no lo escuché. Pues debe de ser lo que sí tengo claro de los es pocos que, lorquinos que no la ha oído. Sí tengo claro es que hasta tanto haya personas que no tienen vivienda,
eso debe de tener prioridad, aunque tengamos que rezar en una carpa. Después, el patrimonio histórico, está claro que hay que levantarlo, hay que rehabilitarlo y es necesario, pero primero las personas. Pues mientras algunos de ustedes deciden si rezan esta noche o no en una carpa, según predica en estos momentos el diputado regional Manuel Soler Miras, yo le voy a pedir a Juan Francisco Soriano que por favor no se enoje, aunque le haya llamado cabra a nuestro invitado. No, eso es una expresión, a mí eso me da Vamos, igual. A ver, si me lo permite Juan Francisco, sé que quieres intervenir, pero sí, es que sí. si no, el tiempo corre y el invitado es el señor Soler Miras. No sé, don Manuel, a qué atribuyen no ser en estos momentos el primer mandatario local. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que se hizo mal? La respuesta... ¿Por qué los lorquinos no le brindaron de una forma plena, mayoritaria y absoluta su confianza? La respuesta es muy fácil. Yo no soy alcalde porque la mayoría de los votos los recibió el Partido Popular. Es sencillo. Hasta ahí llegamos, pero ¿a qué lo achaca? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Todos conocemos la tendencia que ha existido en los últimos años y solamente si nos damos cuenta en el mapa político, en los colores a nivel nacional y en la región de Murcia, pues podemos comprobar fácilmente que bueno, pues muchos ciudadanos españoles de la región de Murcia, del municipio de Lorca, le achacaban al gobierno de Zapatero pues el paro, la crisis. Quien no se acuerda, pues cuando Montoro en la oposición decía: dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros cuando gobernemos. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo la levantan, de qué forma y cómo está la situación económica, de empleo, etcétera. Bueno, pues yo creo que muchos ciudadanos pensaron que era cierto lo que decía el Partido Popular en su programa electoral, tanto a nivel nacional, autonómico, como en muchos municipios, y lo votaron. Yo creo que las encuestas ahora empiezan a marcar una tendencia distinta cuando esos ciudadanos se han dado cuenta que han sido engañados. Quien no se acuerda aquí de la campaña tan exagerada que se hacía, aunque quizás después lo tocaremos, pero viene al hilo de esta cuestión, aquel eslogan del agua para todos. Bueno, pues cuántos votos al Partido Popular de la región de Murcia y del municipio de Lorca le trajo el agua para todos. Y ahora que gobiernan a nivel nacional, en las comunidades autónomas con mayor implicación de los trasvases, en la región de Murcia, no hay agua para nadie, no hay trasvases. Y ahora dicen que hacen una cosa que le llaman un memorándum, que yo creo que ni ellos mismos saben qué es eso del memorándum, pero dicen que es bueno para Murcia y que es bueno para... Tendremos posibilidad, si le parece, a lo largo de la noche de hablar de agua más adelante. Ahora, al hilo de lo que estábamos tocando hace unos instantes, me gustaría saber si han aprendido de errores pretéritos, porque todos tenemos en mente, posiblemente a estas horas de la noche en la cabeza, aprovechando que hablamos con el señor Soler Miras, portavoz del Grupo Municipal Socialista, esos escándalos que se producían hace unos años en Lorca, y me refiero, por ejemplo, al producido en la empresa municipal de limpieza Limusa, cuando su exgerente, el señor Gileguino, en estos momentos en la prisión de Campos del Río, pues se iba de putas a costa de todos los contribuyentes a ese puticlub, valga la redundancia, de bucólico nombre, La Casita. Yo no sé, por cierto, si el señor Soler Miras está a favor de que un político se vaya de fulana, siempre y cuando no lo haga con el dinero de los contribuyentes. Yo creo que cada persona, político o no político, con su vida privada, puede hacer aquello que considere más conveniente. Por lo tanto, no soy yo precisamente quien va a juzgar por lo que hagan el resto de personas. Eso sí, el dinero público es sagrado, el dinero de los contribuyentes es sagrado y no se puede utilizar en cuestiones que no sean del máximo interés de los ciudadanos. Pero no conozco mucho de qué ocurrió en aquella época porque, como al inicio de la entrevista hemos hablado, yo no estaba en política. Por lo tanto, si se hizo algo mal hecho, pues creo que no debe de ser aceptado por parte de la sociedad, ni por parte mía, pero bueno, para eso están los juzgados y que el que la haga, que lo pague.
Podríamos seguir enumerando escándalos como ese autocontrato del anterior concejal en la empresa municipal también Aguas de Lorca. Podríamos seguir hablando de ese robot fantasmagórico que se encargó para Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que costó una auténtica burrada, que nunca llegó a funcionar y que por orden judicial hemos tenido que pagar entre todos los lorquinos y un largo etcétera. Pero también ahora el tema que está apareciendo es el de los convenios, un tema que me parece que es importante destacar en esta ocasión y que me gustaría conocer la opinión del señor Soler Miras. Bueno, en primer lugar yo tengo que decir que reconozco que los gobiernos socialistas anteriores cometieron errores. Quien no comete errores es quien no hace nada. Paco Jódar y su equipo estoy convencido de que se van a equivocar poco, porque apenas hacen algo. Y quien hace muy poquitas cosas tiene menos riesgo de cometer errores. Dicho esto, creo que todos los ciudadanos y ciudadanas lorquinos y lorquinas saben que con los anteriores gobiernos socialistas, con los anteriores alcaldes socialistas, Lorca crecía. Y desde que tenemos un gobierno del Partido Popular, desde que Paco Jódar está al frente del Ayuntamiento de Lorca, pues parece que encoge. Usted la ha tomado esta noche con el tamaño. Y parece que estoy hablando de Lorca, no del alcalde. Y desde luego yo no puedo criticar a nadie por tamaño, por talla, porque yo soy bajito. Sí, y ya maticé que no me refería a eso, me refería a la capacidad. Bien, Lorca, todos sabemos la situación que está, por mucha propaganda que se haga, la situación de Lorca es insostenible y eso se debe a una mala gestión. Con los anteriores gobiernos socialistas, Lorca crecía, su economía avanzaba, el empleo avanzaba. Tenemos una ciudad que quizás hace 30 años nadie podía imaginarla y que ahora estemos retrocediendo y que haya... Me parecía haberle preguntado por el tema de los convenios, lo digo porque el Bien, tiempo corre, pero continúe por donde quiera. Simplemente no me gustaría quedarme con asuntos en el tintero de agricultura, de ganadería, de agua, comunidades regantes y que no tuviésemos oportunidad de tratarlos esta noche. Pero usted puede administrar su tiempo, el sacramento, como lo considere oportuno. Dígame, señor Soler. Lo que me parece bien, Marisa, es que si introduces cuestiones nuevas, pues al menos pueda tener la oportunidad de dar mi opinión. Le había preguntado desde el principio por En los convenios, yo creo que en Lorca se firmaron excesivos convenios. En la región de Murcia se firmaron excesivos convenios y en España se firmaron excesivos convenios. Todos conocemos que hubo una época que parece que todo el mundo se iba a hacer rico con el ladrillo, con la construcción. Y quién no se acuerda de que alguien se apuntaba a un piso porque habían puesto el cartelito de que se iba a edificar allí y en pocos días ya le daban a ganar 2 millones, 3, 5 de las antiguas pesetas, porque parecía que se acababa esto de los pisos. Todo el mundo quería ser constructor y comprar y vender pisos para hacerse rico. Y incluso yo conozco propietarios de fincas, algunas de cultivo, pues que automáticamente pues decían, como aquel lo ha hecho y mira que le van a dar 100 millones de las antiguas pesetas, yo también quiero hacerlo, porque, bueno, no conozco, nadie me ha dicho, ningún empresario de la construcción, ningún promotor, que fuera obligado a firmar ningún convenio. Es verdad que toda vez que ya se conoce cuál es la situación de la construcción, la situación del ladrillo, porque se hicieron convenios en exceso. Pero, por otra parte, yo me pregunto, después de 7 años de un gobierno del Partido Popular, ahora estamos buscando en qué se gastó el dinero, e incluso solamente 2 son los casos que se han perdido, y ya se habla de un montante de 13 millones de euros, tal. Oiga, parece que da la sensación que desde el equipo de gobierno se está animando a los que todavía no han iniciado ningún proceso judicial a que lo hagan. Sí, oiga, mire usted, es que estos señores lo han hecho y el ayuntamiento ha perdido 2 casos, de 4, 2. Y se habla de 17, los demás no han iniciado ningún proceso judicial. Entonces, ¿por qué se habla ya de esa cantidad de millones, de que el ayuntamiento podría perder todos esos procesos?
Parece que se tiene la necesidad de abultar esos millones, esos casos, cuando yo he hablado con muchos propietarios de los que firmaron esos convenios y en principio varios de ellos me han dicho que no tienen la intención de recurrir judicialmente. ¿A usted le parece mal que los contribuyentes quieran saber dónde fue a parar ese dinero? Porque si ahora hay que devolverlo, me imagino que no lo irá a devolver el señor Jodar, no lo irá a devolver usted, no lo irá a devolver el anterior alcalde, lo tendremos que devolver entre todos. Estamos de acuerdo, creo que el equipo de gobierno, el pleno en su conjunto, tenemos la obligación de intentar de no devolverlo, porque es un perjuicio para las arcas municipales y para todos los ciudadanos, pero si se pierde en un juzgado, pues al final tienes que cumplir la sentencia, está claro. Pero también queremos saber qué se ha hecho con el dinero que vino del Consorcio de Compensación de Seguros y no nos lo cuentan. Y yo lo he pedido como portavoz del Grupo Socialista por escrito, registrado y en varias ocasiones, y el alcalde y el equipo de gobierno no me dicen en qué se ha gastado ese dinero que ingresó el consorcio por los daños producidos en los edificios y que sé perfectamente que esa cantidad no ha sido gastada en la rehabilitación de edificios y que hay muchos que no se han rehabilitado todavía. Vamos a ver, el dinero no tiene color, se ingresa en una cuenta y unas cosas se gastan en pagar nóminas, seguros sociales, otras en inversiones, etcétera. Quien gobierna ahora podrá decir que fue destinado a lo que le convenga, pero si en el mismo año de la misma cuenta se pagan nóminas, seguros sociales, alquileres, teléfono, luz, y se hacen inversiones, se arreglan calles, carreteras, edificios, está claro que quien gobierna dirá, esto ha ido a lo que más le convenga, pero oiga, ¿tenía color ese dinero? ¿Era ese precisamente el que ha ido a esa partida? ¿Y por qué no el otro? Y yo pregunto, en 7 años de gobierno socialista, de gobierno del Partido Popular, ¿por qué no se han agilizado los trámites para que esos empresarios paguen lo que les faltaba que pagara al ayuntamiento? ¿Qué ha pasado en 7 años para que ahora estemos en esta situación? Y yo como contribuyente, como ciudadana, señor Soler Miras, ¿cree que puedo quedarme tranquila de que ese dinero de los convenios, esas fianzas, no se las gastó ningún político del PSOE en putas en Sevilla, en la casita, o que no fue a engrosar su patrimonio personal? Yo creo que eso debería usted de preguntárselo a ellos, a los que hicieron eso, Como le veo muy interesado PSOE, en saber por dónde va el dinero del Partido Popular, usted que es de las siglas del Partido Socialista, yo como ciudadana estoy en mi obligación de preguntarle si se ha documentado también dónde fue a parar ese dinero. Mire usted, no gobernaba yo antes con los socialistas porque no estaba en política, no gobierno ahora porque no he obtenido, mi partido, mi grupo no ha obtenido los votos suficientes, estamos en la oposición, por lo tanto ni podía conocerlo antes ni lo conozco ahora. Es más, he pedido, como digo, algunas informaciones y no me las pasan. Pero considero que los ciudadanos de Lorca tienen derecho a conocer dónde ha ido el dinero, pero oiga, que se diga, es precisamente este es el que se ha gastado en gasto corriente, oiga, ¿y por qué no el otro? ¿Tiene color? ¿Se sabe que este es el que se ha destinado exclusivamente a esto? Mire usted, estamos hablando de 1 millón y pico de euros, que es lo que hasta ahora el ayuntamiento realmente ha perdido, y 18 o 19 millones de euros que ha ingresado en sus arcas del Consorcio de Compensación de Seguros, pues todavía no sabemos dónde ha ido a parar. Y yo creo que se lo habrán gastado en algo que sea una obligación del ayuntamiento, está claro, y que no es ilegal que lo destinen a gasto corriente si vino destinado para rehabilitar edificios, no es ilegal. Lo mismo que un propietario, si recibe un dinero, puede rehabilitar su vivienda o no. Y no comete ninguna irregularidad, pero también tenemos el derecho a saberlo. Y usted, yo creo y tengo plena confianza en que el anterior equipo de gobierno le dio el uso a aquel dinero que tenía que darle en ese momento. Tendría que pagar las nóminas, seguros sociales, pagar inversiones y seguro que lo destinó pues al presupuesto que había en ese momento. Y ya si alguien fue o no fue a la casita o donde fuera, pues mire usted, para eso están los jueces, está la justicia y el que la haya hecho que la pague, y creo que alguien está por ahí encerrado, no sé, supongo que si hay una sentencia judicial pues se habrán basado en algo
Mire usted, yo creo que quienes estamos, las personas que nos dedicamos a la política, tenemos que hacer las cosas bien, con arreglo a la legislación vigente y cuidar muy bien el dinero de los contribuyentes. Y quien no lo haga, del partido al que yo pertenezco o de otros partidos, creo que está incumpliendo con sus obligaciones. Y decir yo si lo han hecho o lo han dejado de hacer, pues sí hay procesos judiciales por en medio. Recta final de la entrevista, esta charla que estamos manteniendo en esta noche de martes 11 de febrero con el diputado regional, concejal y portavoz municipal del Grupo Socialista, Manuel Soler Miras. ¿Querías apuntar algo, Juan Francisco Soriano, que hace mucho que no te doy la palabra? Voy a procurar ser breve porque hay materia. Yo, en primer lugar, lo que sí destacaría es que yo no he traído mucha alternativa del gobierno de las cosas que ha dicho el señor Soler. Yo he escuchado muchas críticas. No digo que no pueda haber algo de razón en alguna. A mí no me gusta ser sectario porque creo que venir aquí a decir que todo lo que diga el señor Soler está mal, pues me parece que es hasta improbable, o sea, por ley de probabilidad es improbable. Del mismo modo que también es improbable que todo lo que ha dicho el señor Soler, que ha hecho mal el Ayuntamiento de Lorca, también lo considero improbable, o sea, simplemente por ley de probabilidad. Y creo que en la política, en general, han perdido mucha credibilidad los políticos por el sectarismo, porque yo todo lo hago bien, el otro todo lo hace mal y viceversa. Creo que eso es muy malo. Sí me gustaría apuntar 2 o 3 cosas muy rápidas. Una es sobre el tema de los convenios. Yo ya he hablado aquí de los convenios. El señor Soler, ha hablado usted muy de forma genérica. Los convenios fueron una de las mayores barbaridades que se han hecho, yo diría, de la región de Murcia, y me iría más lejos. O sea, en la época de los convenios urbanísticos aquello fue espectacular. Y lo que queda por salir, que no va a salir lo que debería salir, porque si saliera lo que debería salir, probablemente, y yo lo he dicho ya aquí, iba a quedar poca gente sana, de la que está en la política ahora y de algunos que estaban antes. Esa es mi impresión. Yo no tengo pruebas de nada, ni lo sé, pero es lo que yo creo. Yo creo que de los convenios, aquí nos estamos empeñando. Usted hablaba del dinero del consorcio, también se hablaba del dinero de los convenios en que se ha gastado. Yo sé una cosa, yo sé que en la época que gobernaba aquí el PSOE se hicieron toda clase de fantasmadas con el dinero. Se hicieron pasarelas, fuegos artificiales, la fura del Sbaus, no sé qué, cosas que costaban, o sea, cosas que no se las pueden permitir ni las grandes capitales de provincia, y aquí se hacían. Y usted ha dicho que Lorca crecía muchísimo. No, Lorca crecía en la administración municipal, crecía en colocados y gente arrimada, en asociaciones que estaban trincando perras por todos lados, en todo tipo de historias. Entonces, efectivamente, yo dudo mucho que del dinero ingresado de los convenios aparezca algo irregular. Saldrá que se ha gastado en esto, en lo otro, en lo demás allá. Pero aquí venir a decir que es que Lorca está muy mal desde que está el PP, a mí eso me indigna, señor Soler. O sea, el famoso andamio de la calle Selga estuvo 20 años con el PSOE en el gobierno, y el casco histórico de Lorca haciéndose pedazos, mucho antes del terremoto y de que estuviera el PP. Y además, Lorca, cuando podía haber cambiado y haberse abierto hacia afuera, por eso digo que yo no he visto alternativas, es cuando había perras. ¿Y cuando había perras antes de que llegara el PP. Porque eso lo sabe usted, que cuando llega el PP al gobierno de Lorca estaba quebrado, arruinado, no había por dónde agarrarse. Solo doy un dato: 128 millones de euros de presupuesto en el último año de gobierno del PSOE, 66, que creo que se ha corregido todavía menos ahora con el PP. Entonces, si había más de la mitad del presupuesto, ¿de dónde salía? Pues eso era una auténtica barbaridad y fantasmada, y una burbuja en la que nos habían metido en Lorca inexistente. Lo que sí sabemos... Te pido brevedad. Termino. Sabemos que hay mucha gente, y especialmente algún mandatario local que todos nos conocemos, que llegaron con una mano delante y otra detrás al gobierno municipal, y después todos sabemos hasta dónde tienen las propiedades, porque encima ni se escondían. Entonces sí sabemos aquí algunas de las cosas. Y por último, un matiz: me ha molestado, se lo digo sinceramente, el tema de rezar a las carpas. Lo lamento, señor Soler, pero me ha parecido una expresión desafortunadísima. Estas típicas consignas anticlericales del PSOE me desesperan. Me desesperan porque usted sabe igual que yo que no tienen nada que ver las viviendas particulares con el patrimonio. Son dineros totalmente distintos y que no tienen absolutamente nada que ver. Y sabe usted que las viviendas particulares
y los edificios no se arreglan porque los vecinos no se ponen de acuerdo. Claro, usted dice intervención, claro, lo que le gusta a los socialistas, llegáis a hacer las casas de la gente como ustedes quieran. Pues no, señor, si hay un barrio como es el barrio de San Fernando, que los vecinos no se ponen de acuerdo, no puede llegar el político y decirle van a vivir ustedes como yo quiera. No puede ser. Estamos ya a 5 minutos para concluir la charla con don Manuel Soler Miras y el programa de esta noche de martes. Quiero saber, ¿dejó usted números rojos la comunidad de regantes cuando fue presidente? Ya me gustaría a mí, y creo que a todos los lorquinos, que las cuentas municipales del ayuntamiento y las cuentas de la comunidad autónoma gozaran de la misma salud que cuentan las de la comunidad de regantes. Es, y con diferencia, la corporación de derecho público, y si lo comparamos con empresas privadas de igual forma, la de mayor solvencia. Si comparamos el patrimonio con la deuda es insignificante comparada con el patrimonio de la comunidad de regantes. La comunidad de regantes tiene deudas pequeñas, pero las tiene porque se han hecho inversiones y ha tenido que poner unos porcentajes. Ahí está la modernización de regadíos, pero sus cuentas gozan de muy buena salud. Es más, cuando usted dejó la presidencia de la comunidad de regantes, se llevó lo que se denomina, o se denominaba, yo es que soy de letras, un arqueo de caja, una notita en la que aparezca el saldo de las cuentas. Mire usted, el saldo de las cuentas es un tema circunstancial. Lo que dice o no la solvencia de una empresa son sus balances, y los de la comunidad de regantes están debidamente auditados. Y la comunidad de regantes, los años que yo fui presidente, todos, absolutamente todos, tuvo beneficios. Todos y cada uno de los años se cerraron los balances con beneficios. Posteriormente, después de no ser yo presidente, la comunidad de regantes sigue cerrando sus balances con beneficios. Lo que aquí se dijo por el presidente de la comunidad autónoma en este programa hace unas fechas, no era ni mucho ni poco dinero, era totalmente falso. La comunidad de regantes está bien económicamente, y es más, la empresa pública Aquamed no es verdad que le haya reclamado ningún dinero a la comunidad de regantes por el regadío consolidado, por el agua de las plantas desalinizadoras, por aquel contrato. Es totalmente falso. Es decir, tienen que transcurrir 3 años para que, si no se ha consumido el agua, Aquamed pudiera reclamar algo. Pero vamos a ver, si es la misma empresa pública que tiene que hacer la tubería y no la hace, ¿cómo va a reclamar algo a la comunidad de regantes por no haber consumido la totalidad del agua, si la misma empresa que tiene que hacer la reclamación no hace el tubo? Se incluyó en el plan Lorca. Bueno, pues aparece la primera fase, que por cierto va lenta y mal, y además van a comprarle los tubos a una empresa de Vitoria, teniendo una en Lorca, Noxel, en el polígono industrial, las únicas 2 que fabrican ese tipo de tubos, y la obra va muy lenta. Pero es que la segunda fase, el dinero se ha presupuestado para el ejercicio 2015. Bueno, oiga, pongan ustedes el dinero ya, hagan los tubos y la comunidad de regantes consume el agua, pero si el ministerio, es decir, Aquamed, 100%, empresa perteneciente al Ministerio de Agricultura, no hace la obra, ¿cómo van a culpar a los regantes de no consumirla? No tiene sentido. Por lo tanto, eso es falso. La comunidad de regantes, afortunadamente, antes de llegar yo a la presidencia, gozaba de muy buena salud económica. En los 7 años y medio que fui presidente, en todos hubo beneficios, y me consta que después de no estar yo, la tendencia ha sido la misma. Podría darle lecciones de economía la comunidad de regantes al excelentísimo ayuntamiento y a la comunidad autónoma. Entonces hay algo que me van a permitir, señor Soler, y todos ustedes, que yo no entiendo. Si el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, dice en este mismo programa, con pelos y señales, la deuda que tiene la comunidad de regantes, la que dejó, según nos manifestaba el señor Soler Miras aquí presente, y el señor Soler Miras nos habla de ese superávit de la entidad comunera, digo yo, Juan Francisco, que algo tendrá que decir el presidente de todos los regantes, el señor Marín. Además de pasear el tupé por la corredera, ¿por qué no sale y da ya una explicación pública? Pues no lo sé, Marisa, eso le corresponde desde luego al señor. Porque me parece una entidad
de muchísimo prestigio y de muchísima solera como para que esté en boca de todo el mundo. Has dicho señor Marín, yo es que no conozco a este señor, no estoy muy puesto en el tema de la comunidad de regantes, la verdad, pues esto tendrá que aclararlo alguien. Lo que está claro es que no puede ser verdad una cosa y su contraria. O sea, yo no sé... Si me he permitido, hay una solución. Los balances de la comunidad de regantes son públicos. Es tan sencillo como que este medio, este programa, pues se haga de alguien de la comunidad de regantes, seguro que no tienen inconveniente en hacer públicos aquí en este medio. Eso habría que verlo. Porque públicos ya lo son. Todos los balances, y no solamente de la época de mi mandato, de épocas anteriores y posteriores. Y el patrimonio que tiene la comunidad de regantes, mire usted, en un momento determinado, una empresa o una persona, una familia, en sus cuentas puede tener descubierto o superávit o dinero de sobra. Y eso no implica, no significa que el ejercicio en su totalidad, los 12 meses, sean buenos o sean malos porque coyunturalmente te falte dinero. La comunidad de regantes ha tenido excedente todos los años que yo conozco, lo sigue teniendo. Es más, el pasado año me consta que ha sido uno de los de mayores beneficios, precisamente el pasado año, de los que ha tenido la comunidad de regantes, incluso superiores a la época en la que yo estaba de presidente. Por lo tanto, lo que se está diciendo es falso, totalmente. Ya que hablamos de agua, última pregunta de la noche, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo y no me resisto a hacérsela. ¿Qué creen ustedes que está pasando con la empresa Aguas de Lorca? Me pareció entender en la rueda de prensa que daban hace unos días que el señor gerente de esta entidad, don Francisco Quesada, estaba incumpliendo la legislación laboral. ¿Entendí mal o es eso lo que ustedes manifestaban? No he manifestado nada referente a persona alguna, me he referido a la empresa, Aguas de Lorca, y bueno, la empresa tiene un presidente que es el alcalde, tiene un equipo de gobierno y tiene un pleno, y no podemos olvidar que el 51% es público, es propiedad del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento es quien tiene la mayor responsabilidad en el funcionamiento de la empresa Aguas de Lorca. Yo solamente he hecho una serie de preguntas. ¿Y el gerente qué hace? El gerente pues gestiona bajo las instrucciones del Consejo de Administración, que el 51% es del equipo de gobierno. Por lo tanto, lo que yo me refería en esa rueda de prensa es que he hecho una serie de preguntas para que el alcalde y el equipo de gobierno informen a la oposición de algunos comentarios, dudas que han llegado a nuestro conocimiento, y pregunto, me dicen que entre 15 y 20 trabajadores de la empresa Aguas de Lorca, con nómina en la empresa Aguas de Lorca, trabajan en otras empresas, fuera del municipio. Yo pregunto, oiga, ¿y esto, primero, es legal según la legislación vigente? Segundo, ¿se están practicando las liquidaciones correspondientes para estar nosotros tranquilos de que los lorquinos y las lorquinas en el recibo del agua no pagamos esos gastos? Tercero, ¿está controlada la empresa por el equipo de gobierno y tenemos claro que no ocurren cosas que no deseamos nadie? Y bueno, lo que yo decía en mi rueda de prensa es que he realizado esas preguntas porque me han llegado ciertos comentarios, no tenemos la información y para poder cumplir con nuestra obligación de control al equipo de gobierno, pues necesito la información. Pues me gustaría que esa información nos la brindase aquí el gerente de Aguas de Lorca, don Francisco Quesada, al que hemos invitado por activa, pasiva y perifrástica, pero sin mucho éxito. No el que hemos tenido esta noche con don Manuel Soler Miras, al que le agradezco encarecidamente su presencia en los estudios de Comarcal Televisión. Espero que su estancia con nosotros haya sido grata. Por supuesto que lo ha sido. Yo voy a agradecer a la televisión comarcal que me haya invitado. Cuando lo consideréis conveniente estoy disponible. Soy consciente de que soy un hombre público y que allí donde me inviten para dar información, pues considero que es obligación mía darla. Y también me gustaría en alguna ocasión pues poder debatir con algunos miembros del equipo de gobierno, porque eso de acusar pero no poder estar delante para defenderse, pues es algo que no me gusta mucho. En ocasiones he escuchado vuestros programas, se han hecho desde aquí acusaciones muy fuertes hacia mi persona y hacia mi partido, y no he tenido la oportunidad de poder defenderme. Por lo tanto, yo agradezco que se me invite, que yo con mucho gusto estaré aquí
Y lo único que pido, para aclarar ciertas cosas, como eso de la deuda de la Comunidad de Regantes, pues que el señor Valcárcel traiga el documento que acredita que Acuamed ha reclamado esa cantidad a la Comunidad de Regantes o que la Comunidad de Regantes tiene ese déficit, que traiga el documento, y si no tiene el documento, que se calle, porque... Usted tampoco tenía el arqueo de caja y yo le he dejado hablar toda la noche. El arqueo de caja no... ¿No me ha dicho usted a cuánto estaba el saldo de la Comunidad de Regantes cuando usted la dejó? Sí, pero te dije y te repito que el saldo o el arqueo de caja no acredita la solvencia o no de una empresa. Eso es un asunto coyuntural de un momento determinado. Lo que lo acredita son los balances debidamente cerrados y auditados de cada año. Y te he dicho que no los tengo en mi poder porque los tiene la Comunidad de Regantes, pero creo que no tendría ningún inconveniente en hablar de ellos o presentarlos, y ya te garantizo de antemano que todos tienen beneficio. Pues, señor Soler Miras, usted decía que estaría dispuesto a volver a este espacio y yo le digo que en el comer y en el rascar todo es empezar. Así es que esto puede ser, como decían en Casablanca, el principio de una larga amistad. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias a Comarcar TV. Juan Francisco Soriano, un placer haberte tenido en esta noche de martes con todos nosotros. Muchísimas Encantado gracias. de estar aquí, como siempre. Hasta otra ocasión. Amigos, aquí vamos a poner el punto final al arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita. Será Dios mediante el próximo jueves, cuando este espacio vuelva a soltar amarras. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han prestado. Buenas noches.